Siempre pensé que criar a una hija era el acto más puro de amor. Cada puntada que di con mi vieja máquina de coser, cada noche que pasé sin dormir, fue por ella, por Lucía. Soñaba con verla realizada, feliz, viviendo una vida mejor que la mía. Pero aquel día, frente a todos, mi hija gritó: «Vieja, vive tu vida y déjame en paz». Y ese eco, aún lo escucho cuando cierro los ojos. Creí que mi corazón no iba a resistir, pero lo que vino después lo cambió todo. Porque lo que yo hice después, nadie lo vio venir. Y si crees que esta historia termina con una madre llorando, te aseguro que estás muy equivocado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que ni mi propia hija podría imaginar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan los relatos de vida real, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar te va a estremecer. Mi nombre es Mercedes López, tengo 60 años, soy costurera jubilada de Valencia y creí que el amor de una madre podía soportarlo todo. Hasta que un grito me obligó a marcharme. Aquella mañana salí de casa con el corazón liviano, convencida de que la distancia entre mi hija y yo era solo una etapa. Me miré en el espejo antes de salir. Me vi más vieja, sí, pero también con esa dignidad silenciosa que una madre se gana con los años. Me puse la blusa que más le gustaba a Lucía, la que decía que me hacía ver sofisticada, y guardé en mi bolso los dulces de almendra que preparé con mis propias manos. Quería sorprenderla, llevarle un poco de ese cariño que no cuesta dinero, pero que a veces vale más que todo el lujo del mundo. El autobús tardó, y yo pasé el camino mirando los escaparates del centro. Perfumerías, tiendas de diseñador, joyerías llenas de collares que brillaban como pequeñas mentiras. Pensé en cómo el mundo se había vuelto tan distinto al mío, tan ajeno, tan caro. Cuando Lucía consiguió su puesto en el hospital y se casó con Raúl, un médico de apellido largo y sonrisa de revista, pensé que el destino por fin le sonreía. No imaginaba que detrás de tanto brillo había algo tan frío, tan vacío, tan prestado. Al llegar al edificio donde vivía, sentí un nudo en el estómago. Todo olía a mármol nuevo, a flores artificiales, a limpieza sin alma. El portero me miró de arriba abajo, como si se preguntara si yo tenía permiso para estar ahí. Le dije mi nombre y él solo señaló la entrada con desgano. Subí despacio, sintiendo que cada escalón me alejaba de mi hija. Cuando la puerta se abrió, la vi, impecable, maquillada, envuelta en una bata de satén color champaña. Ni una sonrisa, ni un gesto, solo una ceja levantada. «¿Qué haces aquí, mamá?». Su tono fue seco, casi áspero. Le expliqué que solo pasaba a dejarle algo dulce, que tenía ganas de verla. Ella suspiró como si la estuviera interrumpiendo en algo importante. Detrás de ella, en la sala, el piso brillaba, la decoración era moderna, y sobre una mesa de cristal descansaba una copa de vino a medio terminar. Todo parecía sacado de una revista de lujo. Todo, menos el calor humano. Salimos al pasillo, y ahí pasó. En medio de la gente, sin bajar la voz, Lucía me gritó: «Vieja, vive tu vida y déjame en paz». Las palabras me atravesaron como un cuchillo. Escuché murmullos, sentí miradas. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Ella se dio la vuelta y cerró la puerta con un golpe que todavía resuena en mi pecho. No lloré ahí. No podía. Me quedé quieta, con los dulces entre las manos, hasta que entendí que era momento de irme. El camino de regreso fue largo. En cada vitrina veía reflejos de una mujer que ya no conocía. Una que alguna vez fue madre, esposa, trabajadora, pero que ahora solo era una sombra con las manos vacías. Cuando llegué a casa, el silencio me pareció más ruidoso que nunca. Dejé el bolso sobre la mesa y me senté sin fuerzas. Quise pensar que todo era un mal día, un arrebato, pero algo dentro de mí sabía que no. Ese grito no era rabia, era rechazo. Fui hasta el armario y busqué una caja que llevaba años sin tocar. Era de madera, con un candado oxidado y olor a tiempo. Ahí guardé las pocas cartas de mi esposo, algunas fotos de Lucía cuando aún me abrazaba sin vergüenza y documentos que ni siquiera recordaba haber visto. Sentí un impulso extraño, como si el pasado me llamara. Me temblaron las manos. Abrí la tapa. Dentro había papeles viejos, doblados, llenos de números y sellos. Me incliné para leer uno de ellos,
y el nombre de Raúl apareció varias veces. No entendí mucho al principio, pero las cifras eran grandes, las cuentas bancarias extranjeras. Supe, sin querer, que había encontrado algo que no debía. Guardé todo de nuevo, cerré la caja y la empujé al fondo del armario. Respiré hondo. Quería pensar que me equivocaba, que era otra coincidencia más de esas que duelen, pero la duda ya se había sembrado. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, imaginando a mi hija en su cama de sábanas finas, tal vez sin pensar en mí. Tal vez creyendo que el lujo cura el abandono. Yo solo tenía el zumbido de su voz en mi cabeza. Vieja, vive tu vida y déjame en paz. Y aunque dolía, empecé a creer que tal vez era hora de hacerlo. Tal vez era hora de empezar a vivir mi vida, sin ella. La mañana siguiente me encontró despierta, sentada junto a la ventana, con la caja de cedro sobre las rodillas. El aroma de la madera vieja llenaba el aire como una presencia viva. Me dio miedo abrirla. Era como si mi pasado respirara dentro de ese cofre, esperando que yo tuviera el valor de mirarlo a los ojos. La acaricié con la yema de los dedos, sintiendo las grietas del tiempo. En ese silencio, el sonido del reloj fue mi única compañía. No había lágrimas, solo una calma extraña, la que llega cuando ya no queda nada más por romperse. Deslicé la llave oxidada en el candado, y el clic me estremeció. Dentro, los papeles estaban amarillentos, doblados con cuidado, como si mi esposo los hubiera guardado sabiendo que algún día tendrían que hablar. Entre ellos había recibos bancarios, cartas oficiales, copias de transferencias y algo que parecía un contrato. No entendía del todo las cifras, pero las cantidades eran absurdas. Había números que no pertenecían a la vida de una familia humilde como la nuestra. Reconocí de inmediato el nombre de Raúl. Aparecía junto al de un hospital, un banco extranjero, una cuenta conjunta. Las fechas coincidían con los años en que Lucía y él empezaron a viajar, cuando compraron su coche nuevo y publicaban fotos desde restaurantes elegantes. Me temblaron las manos. No podía negar lo que estaba viendo. Todo ese lujo que presumían tenía raíces sucias. Era dinero que no les pertenecía. Dinero manchado con mentiras. Me llevé una mano al pecho, como si pudiera detener el peso de lo que acababa de descubrir. Recordé las veces que Lucía me hablaba de su vida perfecta, de las cenas en el club privado, del perfume caro que le regalaba en cada aniversario. Y yo, tonta, sentía orgullo. Creía que mi hija había ascendido en la vida por mérito propio. No imaginaba que detrás de su sonrisa había un abismo de engaños. Todo lo que construyeron juntos se sostenía sobre el dolor de otros. Guardé silencio. Nadie podía saber todavía. No quería humillarla, ni siquiera después de lo que me había hecho. Pero una parte de mí empezó a hervir. No era rabia, era algo más profundo, una mezcla de vergüenza y desilusión. Me sentí usada, traicionada por mi propio amor de madre. Él había robado, pero ella lo había permitido. Tal vez por comodidad. Tal vez por miedo. Tal vez porque el lujo es un veneno que adormece la conciencia. Fui a la cocina y me serví café. La taza me temblaba entre los dedos. Afuera, la ciudad seguía su rutina, bocinas, vendedores, pasos. Nadie tenía idea de lo que acababa de descubrir. Me senté frente a la mesa donde todavía estaban los dulces que no llegué a entregar. Esa imagen me dolió más que el grito del día anterior. Todo lo que hice por amor terminaba, una y otra vez, en rechazo o mentira. Tomé una hoja y un lápiz, y escribí lo primero que me salió del alma. Si algo me pasa, no dejes que mi hija viva engañada. Reconocí esa caligrafía enseguida. Era la de mi esposo. Su letra firme, ordenada, como su manera de ser. Leí y releí esa frase hasta que las lágrimas nublaron las letras. Él lo sabía. Murió sabiendo que Raúl no era el hombre que aparentaba ser. Y me lo dejó escrito, como una advertencia que ahora se volvía verdad. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo que el aire se había vuelto pesado. Por primera vez entendí lo que significa tener que elegir entre proteger a alguien y hacerlo despertar. No podía perdonarla tan fácil, pero tampoco quería verla hundirse. Cerré la caja con cuidado y la escondí de nuevo. Esa decisión, ese silencio, era mi carga. Una que empezaba a oler a justicia y a dolor al mismo tiempo.
Esa noche recé. No para pedir fuerza, sino para no odiar. Me prometí actuar con respeto, incluso si nadie más lo hacía conmigo. No sabía cómo, ni cuándo, pero comprendí que esa caja cambiaría todo. Era una bomba envuelta en madera y recuerdos. Y aunque aún no lo sabía, acababa de abrir la puerta a una guerra silenciosa, una donde el amor y la verdad nunca volverían a hablar el mismo idioma. Pasé los 3 días siguientes sin salir de casa. No abrí las cortinas, no contesté llamadas, ni siquiera prendí la radio. El silencio era lo único que podía soportar. Ese silencio que pesa, que aprieta el pecho y te obliga a pensar una y otra vez en lo que viste. En esa caja. En las cifras que no pertenecían a mi mundo. A veces me quedaba mirando el techo, imaginando la vida de Lucía entre sofás de terciopelo y lámparas de cristal, mientras yo seguía aquí, en el mismo piso de siempre, con las mismas paredes que conocieron mi cansancio. No era envidia. Era decepción. Me dolía pensar que mi hija había cambiado tanto, que ahora medía el amor en números de cuenta y no en gestos. Mientras ella se paseaba por restaurantes elegantes y hacía planes de inversión, yo seguía usando la misma bata con la que cosí toda mi vida. No necesitaba lujo, necesitaba respeto. El tipo de respeto que no se compra con dinero, ni con títulos, ni con propiedades. El que se gana con gratitud. Ese que, de pronto, supe que había perdido. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Lo único que me venía a la mente era la voz de mi esposo diciéndome: no vivas para nadie que te haga sentir menos. Tal vez nunca entendí del todo esa frase hasta ahora. Me vi en el espejo y me desconocí. La mirada cansada, el cabello sin brillo, las manos temblorosas. Esa mujer no era débil, estaba a punto de despertar. Sentí que por primera vez tenía que elegir entre seguir callando o devolver el golpe, pero a mi manera. Sin gritos, sin escándalos. Con verdad. Una tarde, abrí las ventanas. Dejé entrar el aire. El sol cayó sobre los papeles y los volvió dorados. Me senté frente a la caja abierta y los organicé como si preparara una confesión. No quería venganza, quería justicia. La diferencia es que una se hace con rabia y la otra con dignidad. Respiré hondo y pensé en lo que pasaría si todo salía a la luz. Lucía perdería su trabajo, su matrimonio, su reputación. Pero yo ya había perdido algo peor, su amor. Esa idea me dio fuerza. Caminé hasta el pequeño escritorio donde guardaba sobres, y tomé uno sin remitente. Dentro metí las copias más importantes. Lo cerré con cinta adhesiva y escribí solo una palabra: Lucía. No lloré. No dudé. No lo hice por despecho, sino porque entendí que a veces el silencio puede ser un grito más fuerte que cualquier insulto. Ese sobre sería mi forma de hablarle sin hablar. Esa noche preparé té de manzanilla y me senté junto a la ventana a observar la calle. La gente pasaba riendo, cargando bolsas, soñando con cosas que tal vez yo ya no entendería. Pensé en todo lo que trabajé, en las veces que elegí quedarme en lugar de marcharme. En cada sacrificio que hice creyendo que el amor era suficiente. Y de pronto supe que la dignidad no se negocia, ni siquiera por un hijo. Porque cuando la pierdes, no te queda nada. Al día siguiente, fui al correo. El sobre pesaba poco, pero me temblaban las manos como si cargara una piedra. El empleado me preguntó el destino y respondí con voz firme. En cuanto lo deposité en la bandeja, sentí un vacío extraño. No culpa, ni alivio. Era algo más profundo, como si hubiera soltado una parte de mí que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Regresé a casa caminando despacio, sin mirar atrás. De noche, mientras el viento golpeaba las persianas, imaginé la cara de Lucía al recibirlo. No quería verla sufrir, pero sí verla entender. A veces solo cuando la vida te despoja de todo, puedes volver a mirar lo esencial. Cerré los ojos y me prometí no arrepentirme. No había marcha atrás. El silencio que elegí ahora tenía propósito. Cuando por fin apagué la luz, sentí una paz que no conocía. Era pequeña, casi invisible, pero estaba ahí. Tal vez no podía cambiar el pasado, ni curar la herida, pero podía recuperar lo único que nunca debí perder, mi voz. Y en esa oscuridad, supe que el verdadero poder no siempre grita. A veces, solo calla y espera.
Lucía no me llamó. Pasaron los días y el silencio entre nosotras se volvió un muro que no podía escalar. Yo seguía levantándome temprano, preparando café y fingiendo que la vida era la misma, aunque por dentro sabía que ya nada lo era. Miraba el teléfono esperando una disculpa que nunca llegaba. En el fondo, creo que ambas sabíamos que el sobre había llegado a sus manos. En algún rincón de su conciencia, debía estar leyendo mi verdad escrita con miedo y con amor. La ciudad parecía igual, pero yo no. Cuando salía a comprar pan, la gente seguía hablando de noticias, del clima, del fútbol, mientras en mi cabeza solo resonaban los ecos de una historia que nadie imaginaba. Esa mañana, en la televisión del café de la esquina, apareció la noticia: médico valenciano investigado por malversación de fondos públicos. Mi cuerpo se heló. No tuve que leer más. Era él. Raúl. El hombre que mi hija defendía con orgullo, como si fuera su boleto de entrada al lujo que tanto deseaba. Apagué la televisión antes de que alguien notara mi cara. Caminé hasta casa con pasos lentos, sintiendo que cada zancada me alejaba del mundo y me acercaba a mí misma. No sabía si debía llorar o agradecer. El sobre había hecho su trabajo, pero el costo era alto. Pensé en Lucía, en su rostro pálido, en sus manos temblando mientras veía cómo se derrumbaba el castillo de apariencias que construyó. Ninguna madre quiere ver sufrir a su hija, pero tampoco puede seguir siendo cómplice de su mentira. Al llegar a casa, abrí la ventana y dejé que el aire entrara. En la mesa seguían los restos del desayuno: pan duro, una taza fría y el periódico doblado con la noticia que ya se estaba regando por toda la ciudad. Los nombres, las cifras, las cuentas bancarias, todo estaba ahí. Me impresionó la rapidez con la que el mundo destruye lo que un día aplaudió. Raúl se había convertido en el villano perfecto, y Lucía, en la esposa ingenua que no vio venir el golpe. Me senté y me quedé observando mis manos. Pensé en lo que significaba haber tomado esa decisión. No fue venganza, no lo fue. Fue la única forma que encontré de devolverle a mi hija algo de verdad. Tal vez ella nunca lo entendería, pero una madre también tiene derecho a decir basta. Había callado demasiado tiempo, había aceptado humillaciones, había vendido mi paz por amor. Pero ese amor, sin respeto, me estaba matando en vida. En la radio comenzaron a hablar del caso. Decían que el hospital había perdido fondos destinados a tratamientos infantiles, que el dinero se rastreaba en cuentas extranjeras. Cerré los ojos y respiré hondo. No quería imaginar la vergüenza de Lucía, las llamadas, las miradas. Quise creer que, aunque el mundo la juzgara, algún día entendería que lo hice por ella. Por su alma. Por su conciencia. No hay dignidad sin verdad, aunque duela. Esa noche, apagué todas las luces y me quedé frente a la ventana. Afuera llovía con fuerza, y en el reflejo del vidrio me vi más vieja, pero también más libre. Pensé en mi esposo, en lo que habría dicho si estuviera vivo. Tal vez me habría abrazado. Tal vez habría dicho que, por fin, hice lo correcto. En el silencio de mi sala, sentí su voz, bajita, diciéndome que hay decisiones que se toman con el corazón roto, pero que igual son necesarias. Al amanecer, alguien tocó la puerta. No quise mirar por la mirilla. Supe quién era. Reconocí ese silencio del otro lado, ese temblor invisible entre madre e hija. No abrí de inmediato. Me quedé quieta, respirando, dejando que las lágrimas que no habían salido en 3 días por fin corrieran. Era ella, mi hija, la que me gritó en la calle, la que ahora volvía, no sé si por amor o por miedo, pero volvía. Tomé un pañuelo y me limpié la cara. Caminé despacio hasta la puerta y giré el picaporte. El sonido del metal se sintió como el final de algo. Cuando la abrí, vi sus ojos hinchados y su boca temblando. No dijo nada. Y yo tampoco. A veces, el silencio nos separa, sana. ¿Y tú? ¿Y tú, qué harías si tuvieras pruebas de que alguien a quien amas roba, miente o traiciona? ¿Guardarías silencio para proteger su nombre, o dirías la verdad para salvar su alma? Cuando abrí la puerta, lo primero que sentí fue su olor. Ese perfume caro que solía impregnar su ropa, mezcla de jazmín y vainilla, ya no tenía el mismo efecto. Antes me parecía elegante, ahora solo me recordaba lo lejos que estaba de mi mundo. Lucía estaba ahí,
con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, vestida con una bata de satén que ya no tenía nada de lujo. En sus manos traía un sobre arrugado, como si lo hubiera estado apretando durante horas. No dije nada. Solo la dejé pasar. Caminó despacio hasta la mesa del comedor y se quedó de pie, temblando. Vi cómo sus labios intentaban formar palabras que no salían. «Fuiste tú», murmuró. Su voz era casi un suspiro. No respondí. Preparé té, como hacía cuando era niña, y lo serví en las mismas tazas de porcelana que usábamos en los días de lluvia. Ella no lo tocó. Sus manos, antes firmes, se cerraban y abrían con desesperación. Se sentó al fin, y el silencio se volvió pesado. Yo la observaba sin enojo, sin lástima. Solo con esa calma que llega cuando uno ya ha llorado demasiado. Todo se derrumbó. «Mamá», dijo de pronto. La prensa, los amigos, los vecinos, todos me dieron la espalda. Hablaba entre sollozos, buscando consuelo en los mismos brazos que un día rechazó. Me quedé quieta. No sabía si abrazarla o dejarla enfrentar su propio reflejo. Por un momento, quise decirle que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se puede sostener cuando todo falta. Pero no lo hice. Solo la escuché hablar de Raúl, de cómo lo arrestaron frente a las cámaras, de cómo su casa se llenó de gritos y policías. Me contó que las joyas, los relojes, las bolsas, todo fue confiscado. Todo lo que un día presumió se había ido. No tengo nada, dijo al final. Y yo pensé, ahora tienes la oportunidad de empezar. Se levantó, caminó por la sala como un fantasma buscando su lugar. Miraba los muebles viejos, las cortinas gastadas, las paredes manchadas por el tiempo. No recordaba que tu casa fuera tan pequeña, soltó sin pensar. Su voz me dolió más que el grito de aquella tarde. Levanté la vista y le dije, no es pequeña, hija. Es suficiente. Ella bajó la cabeza. Tal vez por primera vez entendió que la abundancia no está en el tamaño, sino en el alma. Nos quedamos calladas unos minutos. Afuera llovía, y el sonido de las gotas contra la ventana fue lo único que nos acompañó. Me miró de nuevo, y su mirada cambió. Ya no había soberbia, solo miedo. «¿Qué hago ahora, mamá?», preguntó. Esa frase me atravesó. No era la voz de la mujer altiva que me humilló en la calle, sino la de la niña que un día me pedía que la esperara a la salida del colegio. Y ahí supe que aún había algo por salvar. No le respondí enseguida. Caminé hacia la cocina, busqué una manta y se la puse sobre los hombros. «Descansa», le dije. «Mañana será otro día». No era perdón. Era compasión. Y aunque no podía borrar lo que me había hecho, tampoco podía ser indiferente a su dolor. Vi cómo se acurrucaba en el sillón, abrazando una almohada, respirando entrecortado. Pensé que a veces la justicia también se parece al amor. Duele, pero limpia. Me quedé despierta toda la noche, escuchando su respiración. Recordé cuando dormía de niña, cuando soñaba con ser enfermera y juraba que cuidaría a la gente. Me pregunté en qué momento cambió todo, cuando el orgullo y la ambición tomaron su lugar. Quise creer que todavía podía recuperar a esa Lucía, la que miraba el mundo con esperanza y no con deseo de poder. Tal vez el dolor que estaba viviendo era el precio de volver a ser humana. Al amanecer, me acerqué a ella y le cubrí los pies con la manta. Abrió los ojos un instante, y antes de volver a dormirse susurró algo que apenas escuché: «Gracias por dejarme entrar». No supe si lo dijo dormida o despierta, pero sentí un nudo en la garganta. Me fui a la ventana, miré el cielo gris y pensé que el perdón, a veces, no empieza con palabras, sino con una mirada que por fin deja de suplicar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y ruina. En las noticias hablaban de Raúl, de las cuentas congeladas, de las propiedades incautadas, de los pacientes que quedaron sin tratamiento. Cada palabra era un eco de vergüenza para Lucía. No salía de casa. Caminaba por mi sala con los ojos vacíos, mirando sin ver, como si el mundo se hubiera detenido de golpe. El silencio entre nosotras era denso, pero distinto al de antes. Ya no dolía, solo pesaba. Una mañana, ella encendió la televisión. En la pantalla aparecía su rostro, una foto de su boda en el club privado, con ese vestido blanco que tanto costó. La voz del presentador decía:
La esposa del médico acusado de desviar fondos del hospital ha sido citada a declarar. Lucía apagó el aparato sin mirarme. Ya no tengo a nadie, mamá, murmuró. Ni amigos, ni casa, ni apellido. Quise consolarla, pero no supe cómo. A veces, el silencio es la única respuesta que no destruye. Raúl fue suspendido del hospital esa misma tarde. Su familia, los del apellido doble, se desentendieron por completo. Borraron sus fotos de los portarretratos, fingieron no conocerlo. Lucía lo supo por un mensaje que decía solo una frase: debes enfrentar las consecuencias de tus decisiones. La vi romper el teléfono en pedazos. No gritó, no lloró. Solo se sentó en el suelo, con la mirada perdida, como si toda su vida se hubiera convertido en polvo. Los abogados llamaban cada día. Querían vender lo que quedaba, mover dinero, esconder pruebas. Lucía no respondía. No quiero nada, me dijo una noche. Ni su herencia, ni sus mentiras. En su voz ya no quedaba rastro de soberbia. La ambición que antes la alimentaba se había vuelto ceniza. Me sorprendió verla tan frágil, tan humana. Y por primera vez, sentí que quizá su caída no era un castigo, sino una oportunidad para empezar de verdad. Decidí no juzgarla. No necesitaba mi reproche, la vida ya le estaba cobrando caro. Pero yo también tenía que tomar una decisión. No podía quedarme ahí, sosteniendo sus ruinas. Esa casa era mía, y aunque me doliera verla sufrir, sabía que debía dejarla sola para que encontrara su camino. Voy a salir unos días, le dije. Necesito aire. No preguntó a dónde. Tal vez entendió que esta vez no lo decía por costumbre, sino por supervivencia. Esa noche, mientras empacaba, observé el anillo que siempre usé desde que nací madre. Era sencillo, de plata vieja, con el nombre de Lucía grabado por dentro. Lo dejé sobre la mesa, junto a una nota que decía: el amor no se pierde, pero se transforma. No quería que lo tomara como un adiós, sino como un recordatorio de que el amor no siempre se queda en el mismo lugar. A veces hay que dejarlo ir para que vuelva diferente. Salí antes del amanecer. La ciudad aún dormía, las calles mojadas reflejaban las luces de los postes como espejos torcidos. Caminé hasta la estación sin mirar atrás. No sentí culpa, solo una especie de vacío sereno. Había hecho todo lo que pude. Ahora era ella quien debía decidir qué hacer con lo que quedaba de su vida. A cada paso, el peso de los años se me despegaba del cuerpo, como si al fin pudiera respirar sin miedo. En el tren, observé los campos que se extendían hasta perderse de vista. Pensé en mi esposo, en su advertencia escrita años atrás, y comprendí que el amor también necesita límites. No hay madre perfecta, solo mujeres que aman hasta el cansancio y aprenden, a la fuerza, cuándo dejar de sostener. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Cuando desperté, el sol entraba por la ventana del vagón. Afuera, el mar se asomaba entre los acantilados. No sabía exactamente a dónde iba, pero dentro de mí sentí una certeza tranquila. A veces, el mayor acto de amor es soltar la mano que más te duele. El tren me dejó en una estación pequeña, rodeada de bugambilias y aire salado. El mar de Altea se extendía frente a mí como una promesa que no sabía si quería cumplir. Caminé despacio, con la maleta vieja que apenas rodaba, sintiendo que cada paso me alejaba un poco más del dolor y me acercaba a mí misma. No tenía un plan, solo la necesidad de empezar desde cero, de encontrar un lugar donde mi nombre no sonara a lástima. El aire olía a pan recién horneado y a libertad. Alquilé una habitación en una pensión sencilla, frente a un pequeño hotel boutique donde los turistas desayunaban al sol. Desde mi ventana, veía las mesas blancas y los manteles planchados con precisión. A veces los miraba con curiosidad, preguntándome si alguna de esas mujeres elegantes entendería lo que era coser sus propios remiendos. Pero no sentí envidia. Por primera vez en mucho tiempo, la sencillez me supo a descanso. Había pasado años viviendo para otros, y ahora el silencio me pertenecía. Los primeros días trabajé limpiando habitaciones en una casa grande frente al mar. No me avergonzaba. Era trabajo honesto, y el olor del detergente me recordaba los días en que cuidaba a Lucía. Con cada sábana que doblaba, iba soltando una parte del pasado. Aprendí a disfrutar de los atardeceres,
del sonido de las gaviotas, del café recién hecho. En Altea nadie me conocía. Nadie me debía explicaciones. Era una libertad humilde, pero real. Una tarde, mientras barría la entrada, una mujer se me acercó. Tenía unos 50 años. Llevaba un vestido azul y un sombrero con flores. «¿Usted cose?», me preguntó. Le respondí que sí, que toda mi vida me había dedicado a eso. Me pidió que arreglara el dobladillo de su vestido, y al día siguiente me trajo 3 más. Así empezó todo. Sin darme cuenta, el rumor se corrió por el pueblo. La costurera nueva era precisa, discreta y paciente. Y yo, por fin, volvía a sentirme útil. Con el tiempo, una tienda de novias me ofreció trabajo. Era un lugar pequeño, decorado con flores secas y luces suaves. Ahí pasaba las tardes bordando encajes, ajustando faldas, respirando el perfume de las telas nuevas. Me gustaba ver cómo las jóvenes soñaban con su futuro, con su día perfecto, sin saber aún que el amor también se desgasta. Pero no era mi papel advertirles. Mi tarea era coser y escuchar. En esos hilos encontré una paz que no esperaba. Una de esas tardes, mientras probaba un velo sobre una clienta, ella me miró con curiosidad y dijo: «Usted es la madre del médico corrupto, ¿verdad?». Sentí que el aire se detenía. La aguja tembló entre mis dedos. No respondí. Sonreí con educación y seguí trabajando. No había nada que explicar. Lo pasado ya no me definía. Pero esa frase me acompañó todo el día, como una espina invisible, recordándome que incluso lejos, el pasado encuentra la forma de tocarte. Esa noche salí a caminar por la orilla del mar. El cielo estaba cubierto de estrellas, y el sonido de las olas me devolvía algo que había perdido, el respeto por mí misma. Pensé en Lucía, en si estaría bien, en si habría entendido mi partida. No la odiaba, no podía hacerlo. Pero también sabía que no volvería a permitir que su dolor se convirtiera en el mío. La maternidad no debería ser una cadena, sino una raíz que también aprende a soltarse. Con el paso de los días, la vida en Altea se volvió mi refugio. Aprendí los nombres de los vecinos, el olor de cada calle, el ritmo pausado de la gente que ya no corre detrás de nada. Me gustaba mirar los barcos en el puerto y pensar que cada uno llevaba su propia historia, sus propios naufragios. A veces, mientras cosía, me sorprendía sonriendo. Tal vez no tenía mucho, pero tenía algo que nunca había tenido del todo: tranquilidad. Y justo cuando creí que el pasado empezaba a desvanecerse, una carta llegó a mi puerta. Sin remitente. Solo mi nombre escrito con tinta azul. La abrí con las manos temblando. Dentro había una hoja doblada en 2, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era Lucía. Y su voz, a través de esas líneas, iba a abrir de nuevo la herida que creí haber cerrado. La carta tenía ese olor agrio del papel que viaja con miedo. No traía remitente, pero supe enseguida quién la había escrito. Reconocí la caligrafía al primer trazo, redonda, cuidada, como si cada palabra quisiera disculparse. Me temblaron las manos antes de abrirla. Me senté frente a la ventana, con el sonido del mar entrando por las cortinas, y respiré hondo. «Mamá, no sé si me vas a leer, pero necesito que sepas que estoy viva», decía la primera línea. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Lucía contaba que estaba trabajando de noche en una clínica pequeña, haciendo turnos dobles, atendiendo pacientes con lo poco que quedaba de su reputación. «No tengo nada, pero duermo tranquila», escribió. Decía que había vendido su coche, su bolso de diseñador, las joyas, incluso los tacones que tanto amaba. «No valen nada cuando se pierde la paz», confesaba. Esa frase me quemó los ojos. Pensé en lo que cuesta entender eso sin perderlo todo primero. Leí la carta 3 veces. En cada lectura, la sentí más cerca y más lejana al mismo tiempo. Decía que había devuelto parte del dinero que Raúl desvió, que el banco había aceptado negociar con los abogados, que estaba intentando limpiar su nombre. «No lo hago por mí», decía, «lo hago por ti». Cerré los ojos y escuché su voz temblando entre las líneas. Era mi hija, pero también era una mujer nueva, una que empezaba a conocer el peso del silencio. Esa noche no dormí. Me quedé con la carta sobre el pecho, mirando el techo, recordando los años en que la cargaba en brazos, en que creía que el amor bastaba.
Tal vez fui yo quien la enseñó a callar demasiado, quien le mostró que el sacrificio era la única forma de merecer cariño. Pensé en cuántas veces yo también me había tragado las palabras para no hacer ruido, para no incomodar. Y ahí entendí que el silencio no siempre es noble, a veces es una herida que se hereda. Al día siguiente, caminé hasta la orilla del mar con la carta en la mano. El viento soplaba fuerte, y las olas golpeaban las rocas con la furia que yo no me permitía sentir. Leí en voz alta sus últimas palabras. Quiero verte, pero no me atrevo. No sé si me odias o si me recuerdas con ternura. Me temblaron los labios. No podía odiarla, pero tampoco estaba lista para verla. El amor, cuando ha sido herido, necesita reposar antes de volver a hablar. En el taller de novias, las clientas llegaban con sus historias de amor envueltas en risas. Yo las escuchaba en silencio, cosiendo cada vestido como si remendara algo mío. Una de ellas me preguntó si tenía familia, y respondí que sí, pero que vivía lejos. No mentí. Lucía estaba lejos, aunque el mar que nos separaba no era físico. Era un océano de culpa, orgullo y esperanza que todavía no sabía cómo cruzar. A veces me sorprendía imaginándola entrando por la puerta, con la mirada baja, buscando refugio. Pero enseguida me obligaba a volver a la realidad. El perdón no puede nacer del impulso, sino del entendimiento. No basta con decir lo siento, hay que vivirlo. Yo lo aprendí a golpes, y ahora ella estaba aprendiendo lo mismo. Cada una a su manera, cada una con su castigo. Guardé la carta en una caja nueva, limpia, diferente de la de Raúl. Esta no contenía secretos, sino verdades. La cerré con una cinta blanca y la puse sobre el estante más alto, donde pudiera verla sin tocarla. No quería olvidarla, pero tampoco revivirla. A veces, lo único que puede sanar un lazo roto es la distancia que lo mantiene vivo. Esa noche, antes de dormir, miré el mar desde la ventana. Pensé en el precio que tiene guardar silencio, en las cosas que se pierden por miedo a decir la verdad. Y entendí que, aunque duele, hablar también es un acto de amor. Tal vez el más difícil. ¿Y tú? ¿Y tú, alguna vez has callado por amor, sabiendo que ese silencio te estaba matando por dentro? ¿Hasta dónde crees que vale la pena proteger a alguien cuando el precio es tu propia paz? Pasaron algunas semanas desde la carta de Lucía. No volví a saber de ella, pero cada vez que el cartero dejaba algo en la puerta, el corazón me daba un vuelco. Me descubrí esperándola, aunque me negara a admitirlo. Una mañana, mientras tomaba café en la pequeña cocina, oí un golpe suave contra la puerta. Al abrir, encontré un sobre sin sello, doblado con cuidado, con mi nombre escrito en tinta negra. No había firma, pero el pulso de esas letras me bastó para saber que era ella. Lo abrí despacio, sentándome junto a la ventana. El aire olía a pan y a sal, y el sol se filtraba entre las cortinas. Adentro, la carta decía poco, pero lo decía todo. Mamá, sigo viva, sigo trabajando. Me pagan poco, pero es mi dinero. No quiero limosnas, quiero ganarme el respeto que perdí. Esa línea me quebró. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía no sonaba como una niña asustada, sino como una mujer que aprendía a sostenerse sola. Contaba que estaba rentando una habitación pequeña en las afueras de Valencia, que cocinaba en una estufa prestada, y que cada noche, al llegar del hospital, miraba una foto nuestra sobre la mesa. «No te imaginas cuánto extraño oler tu casa», escribió. Me quedé en silencio largo rato, imaginando su soledad, su esfuerzo, el cansancio en sus manos después de un turno doble. No había orgullo en sus palabras, solo verdad. Una verdad que empezaba a limpiar la herida. Doblé la carta y la acerqué al pecho. Sentí el calor del papel como si fuera su abrazo. Recordé la primera vez que me dijo que quería ser enfermera, cuando de niña curaba muñecas con vendas de tela vieja. Entonces comprendí que, de alguna forma, estaba volviendo a su esencia. Tal vez la vida le quitó todo lo material para que recordara quién era. Y yo, que tantas veces quise protegerla del dolor, entendí que sin dolor no hay conciencia. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche. No quería esconderla, quería tenerla cerca, como una especie de faro. Esa noche dormí diferente. No con tristeza, sino con una calma rara, como si algo en mi interior hubiera dado un paso hacia el perdón. A veces,
Basta una palabra escrita con sinceridad para abrir una puerta que creíamos cerrada para siempre. Los días en el taller pasaban lentos. Las novias seguían llegando con sus ilusiones nuevas, y yo seguía cosiendo en silencio, escuchando sus risas. Pero ahora, mientras ajustaba un vestido o cortaba una tela, pensaba en Lucía. En cómo estaría enfrentando sus días, si tendría con quién hablar, si comía bien. Mi amor por ella ya no dolía como antes. Era más suave, más maduro. Como una llama que ya no quema, pero sigue dando luz. Un domingo, mientras caminaba por el malecón, vi a una madre joven regañar a su hija. La niña lloraba, y la madre, desesperada, la abrazó sin pedir disculpas. Me quedé mirándolas y pensé que el amor también se enseña así, sin palabras perfectas, pero con presencia. Nadie nos enseña a ser madres, aprendemos fallando. Y quizás, por eso, el perdón entre madre e hija es el más difícil, porque exige mirar las cicatrices sin rencor. Esa tarde, escribí una respuesta. No larga, ni emotiva. Solo unas líneas. Lucía, me alegra saber que trabajas y que duermes tranquila. No busques mi perdón, hija. Búscate a ti. Cuando te encuentres, sabrás dónde hallarme. No sabía si la leería, pero necesitaba escribirla, aunque fuera solo para liberar mis propias palabras. La doblé y la dejé sobre la mesa, junto a la costura inacabada de un vestido de novia. Esa noche, mientras el mar rugía contra las piedras, sentí una paz serena. No era final ni comienzo, solo un descanso. A veces, la distancia enseña lo que la convivencia nunca pudo. Y comprendí que, si el amor es real, siempre encuentra el camino de regreso, aunque sea en forma de una carta sin sello. El pueblo estaba especialmente vivo aquella semana. En la plaza, las luces colgaban como luciérnagas, y el aire olía a pan recién hecho y jazmín. La hija de mi casera se casaba, y todos hablaban de la boda como si fuera el acontecimiento del año. Me pidió que confeccionara su vestido, un encargo que acepté sin dudar. No por dinero, sino por gratitud. Había sido buena conmigo, y además, hacía tiempo que no ponía mi alma entera en una costura. Aquella boda era una oportunidad de sentirme útil, de ser parte de algo bonito. Pasé noches enteras cosiendo, midiendo, ajustando encajes y bordando a mano cada flor de la tela. El taller se llenaba del olor del hilo nuevo y del sonido leve de las tijeras cortando la seda. En cada puntada sentía algo moverse dentro de mí, como si la aguja también remendara mis propios vacíos. Había pasado tanto tiempo haciendo vestidos para otras vidas, que me olvidé de la mía. Pero esa creación era distinta, tenía un propósito limpio, sin pretensiones. El día de la boda amaneció cálido, con un cielo despejado que parecía dibujado a propósito. La ceremonia sería al aire libre, en una finca con vista al mar. La decoración era sencilla pero hermosa, manteles de lino, flores silvestres y velas de cera. No había lujo, pero sí abundancia de amor. Las risas llenaban el aire, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz en medio de la alegría ajena. Era un recordatorio de que la felicidad, a veces, también se contagia. Me encargaron cuidar el vestido durante la ceremonia. Desde un rincón, observé a la novia caminar hacia el altar, su rostro iluminado por la emoción. La madre la miraba con un orgullo que me encogió el corazón. Me recordó a mí, años atrás, cuando Lucía se graduó y creí que la vida le abriría caminos limpios. No sabía que esa ilusión sería la primera grieta. Sentí un nudo en la garganta y aparté la vista, intentando contener un llanto que no me correspondía. Después de la misa, todos fueron al banquete. El jardín se llenó de música, de copas tintineando, de risas. Me invitaron a sentarme en una mesa con otros empleados del evento. Frente a nosotros, una pareja de turistas hablaba sobre un restaurante elegante al que pensaban ir al día siguiente. Reían despreocupados, con ese tono ligero de quien no conoce la escasez. Los observé sin resentimiento. En realidad, me alegraba saber que existía gente que aún podía disfrutar sin culpa. Cuando la novia vino a agradecerme, traía lágrimas en los ojos. Me abrazó fuerte y me susurró: «Nadie me había hecho sentir tan bella». Esa frase me atravesó. No era vanidad, era gratitud. Y entendí que eso era lo que había buscado toda mi vida:
sentir que algo que hago con mis manos toca el alma de alguien más. Por un instante, el pasado, con todo su dolor, se volvió más liviano. Había belleza todavía, incluso en medio de las ruinas. Mientras ayudaba a recoger, una sombra se movió entre los invitados. Al principio no lo creí, pero luego la vi. Lucía. Estaba al otro lado del jardín, con un vestido sencillo, el cabello recogido y los ojos hinchados. No se acercó. Me observó desde lejos, con una mezcla de miedo y esperanza. No supe si alguien la había invitado o si solo había seguido los rumores. Pero verla ahí, entre la música y las risas, me revolvió el alma. Quise acercarme, pero no lo hice. Había demasiado que decir, y ningún lugar donde esconder las lágrimas. La vi marcharse despacio, con la cabeza gacha, perdiéndose entre la multitud. Y yo me quedé inmóvil, con el corazón latiendo como si acabara de revivir una vida entera. Entendí que el destino no siempre golpea con fuerza, a veces solo se asoma para recordarte que la historia aún no ha terminado. Esa noche regresé al taller con los pies cansados, pero el alma despierta. Me serví un té y me senté frente al vestido colgado. Lo observé en silencio, recordando cada puntada. Pensé que, tal vez, la dignidad se parece mucho a ese hilo invisible que sostiene la tela. Nadie lo ve, pero sin el todo se deshace. Y esa noche, mientras el mar rugía allá afuera, supe que la mía seguía intacta. A la mañana siguiente desperté con el cuerpo entumido, como si hubiera cosido toda la noche. Aún tenía la imagen de Lucía en la cabeza, su silueta cruzando el jardín, la mirada perdida entre la gente. Pasé el día distraída, sin lograr concentrarme en los vestidos ni en los pedidos. Era imposible ignorar el eco de su presencia. Había pasado tanto tiempo imaginando su regreso, y cuando por fin la tuve cerca, no supe qué hacer. El miedo al pasado seguía pegado a mi piel. Al caer la tarde, alguien golpeó la puerta del taller. Abrí con el corazón acelerado. Era ella. Llevaba la misma ropa del día anterior, arrugada, con manchas de polvo en los zapatos. No traía maquillaje ni ese aire de lujo que solía acompañarla. «Madre, lo perdí todo», me dijo. No hubo saludos, ni explicaciones, solo esa frase, seca y temblorosa, como una confesión. La dejé entrar sin decir palabra. A veces, el amor se manifiesta en el simple gesto de no cerrar la puerta. Se sentó frente a mí, con los ojos rojos y las manos entrelazadas. Me contó que Raúl había sido condenado, que su cuenta estaba vacía, que la familia de la señalaba como cómplice. «Nadie me quiere cerca», murmuró. «Ya no soy nadie». Su voz se quebró. Yo la escuchaba en silencio, tratando de entender en qué momento mi hija, tan fuerte, se había convertido en un reflejo roto. Pero también supe que ese dolor era necesario. No hay redención sin caída. Preparé café y se lo serví en una taza desportillada. Ella la sostuvo con ambas manos, buscando calor. «Siempre creí que podía manejarlo todo», dijo entre sollozos. «Pensé que el dinero nos haría libres». La miré largo rato antes de responder. «El dinero puede abrir puertas, hija, pero no limpia la conciencia». Su mirada se desvió, avergonzada. Tal vez por primera vez entendió que el orgullo no alimenta, solo aísla. Y que la verdad, aunque duela, siempre termina por alcanzar a quien huye de ella. Quise tocar su mano, pero me contuve. El perdón no se improvisa. Tiene su propio tiempo, su ritmo. «¿Puedo quedarme contigo unos días?», preguntó. Su voz sonaba frágil, como la de una niña enferma. Asentí. No tenía fuerzas para negarme, pero tampoco para abrazarla. «Puedes dormir aquí», le dije, «aunque todavía no sé si puedes volver a mí». La frase salió sola, con la calma de quien aprendió que no toda lágrima limpia. Algunas solo recuerdan la herida. Pasamos la noche en silencio. Ella dormía en el sofá, y yo me quedé en la mesa, cosiendo sin mirar lo que hacía. Afuera, el viento golpeaba las persianas, y dentro, cada puntada era un pensamiento que no me atrevía a decir. Había tanto que quería reprocharle, pero el cansancio pudo más. Me di cuenta de que no quería venganza, quería descanso. Quería poder mirarla sin que doliera. A la mañana siguiente, preparé desayuno. Pan tostado, un poco de miel, café.
Lucía comió despacio, como si cada bocado pesara. Gracias por dejarme quedarme, dijo sin mirarme. Asentí, sin palabras. Me habló del hospital, de cómo la habían despedido, de los rumores. No quise interrumpirla. A veces, escuchar también es una forma de amor. Y aunque la casa seguía cargada de pasado, por un instante, sentí que el aire empezaba a limpiarse. Cuando se levantó para irse al baño, observé su espalda encorvada. Era una figura distinta a la de la mujer altiva que me gritó en la calle. Había algo nuevo en su andar, humildad. Tal vez el dolor finalmente había hecho su trabajo. Tomé su taza vacía y la lavé en silencio. El agua tibia me devolvió la calma. No necesitaba entender todo. Solo quería paz. Esa tarde, mientras ella dormía, me quedé mirando por la ventana. El mar estaba gris, agitado. Pensé en todo lo que habíamos perdido, pero también en lo que aún podía salvarse. No todo se rompe para siempre. A veces, las cosas simplemente se doblan, como las telas que esperan una nueva costura. Y supe, con el corazón tranquilo, que el perdón empezaba justo ahí, en el silencio que ya no duele. Los días comenzaron a pasar sin que habláramos demasiado. Lucía despertaba tarde, ayudaba un poco en el taller y se encerraba por horas, como si todavía tuviera miedo de existir. Yo la observaba en silencio. Sus movimientos eran lentos, medidos, cargados de culpa. A veces se quedaba mirando las telas, las tocaba con cuidado, y por un momento parecía volver a ser la niña curiosa que me pedía que le enseñara a coser. No se atrevía a hablar del pasado, y yo no tenía prisa por escucharlo. Una tarde, mientras revisaba mis libretas de pedidos, encontré un cuaderno de tapas de cuero que había usado años atrás para anotar los encargos más importantes. Lo abrí y me sorprendió ver nombres, medidas, fechas, todo un mapa de la vida que había construido con mis manos. Pensé en dárselo a Lucía. No como herencia, sino como una oportunidad. Una cuenta nueva, limpia, donde pudiera empezar desde el hilo más básico. Tal vez el trabajo podría enseñarle lo que la vida intentó a la fuerza. Se lo entregué sin ceremonias. Empieza desde cero, le dije. Anota tus días aquí. No tus penas, tus días. Ella lo tomó con cuidado. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Sin entender del todo. Pasó las páginas en silencio, acariciando el papel como si reconociera algo de sí misma en esas líneas. ¿Y qué quieres que escriba?, me preguntó. Lo que aprendas cada día. Lo que te recuerde que todavía puedes. No le pedí que se disculpara, ni que me agradeciera. Solo quise darle un punto de partida. Esa noche la encontré en el taller, sentada frente a la máquina de coser. Tenía el cabello recogido y las mangas arremangadas. Sin decir nada, estaba intentando enhebrar el hilo, torpe, con las manos temblorosas. La observé desde la puerta, sin interrumpir. Me conmovió verla así, luchando con lo más simple, intentando dominar una herramienta que no se dobla ante el orgullo. Entendí que estaba aprendiendo algo que el dinero y las propiedades nunca le dieron: paciencia. Los días siguientes la vi cambiar. Se levantaba temprano, hacía el desayuno y me pedía pequeños encargos. ¿Puedo bordar esto? ¿Me enseñas ese punto? ¿Puedo anotar este pedido en el cuaderno? La miraba sin decir mucho, pero por dentro me nacía una ternura que no sentía hace años. Su torpeza me recordaba mis propios comienzos. En cada error suyo había una pequeña rendición, una forma de pedir perdón sin palabras. Una tarde, mientras trabajábamos juntas, me contó que había ido al banco para cerrar su cuenta. No quiero tener nada a mi nombre hasta que pague lo que debo, dijo. No era teatro. Lo vi en su mirada. Era decisión. También me habló de su deseo de volver a ejercer, de ayudar a quienes no pueden pagar un médico. En su voz ya no había soberbia. Solo la calma de quien toca fondo y decide salir sin empujar a nadie. Le di su primer encargo: remendar un uniforme de enfermera. Era uno viejo,
que una clienta había traído para donar. Hazlo con cuidado, le pedí. Este uniforme también tuvo su historia. La vi coser en silencio, respirando profundo, concentrada. Cuando terminó, me mostró el resultado con una sonrisa pequeña, genuina. No es perfecto, dijo, pero es mío. Y en esa frase supe que algo dentro de ella estaba volviendo a la vida. Esa noche, al cerrar el taller, la encontré escribiendo en el cuaderno. No quise leer, pero alcancé a ver la primera línea. Hoy no me sentí una carga. Me alejé despacio, sin hacer ruido. No quería romper ese momento. Comprendí que el perdón no siempre llega con lágrimas. A veces llega en forma de un lápiz sobre papel, cuando la persona que te hirió empieza a reconstruirse sin que se lo pidas. Mientras me preparaba para dormir, me quedé mirando la luz tenue del taller. El sonido de la máquina aún resonaba en mi cabeza, como una melodía familiar. Sonreí sin querer. Pensé que quizá la dignidad no se enseña con sermones, sino con ejemplo. Y esa noche, por primera vez, agradecí en silencio haber tenido el valor de quedarme, no por debilidad, sino por amor que aprendió a poner límites. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Le darías una segunda oportunidad a alguien que te rompió el corazón solo porque muestra que intenta cambiar? ¿Crees que el perdón se gana con palabras o con hechos? Era una tarde tranquila, de esas en que el sol cae despacio y el taller huele a hilo caliente y a café viejo. Lucía estaba doblando unas telas cuando escuché el ruido de un motor caro estacionarse frente a la tienda. No me importó al principio. En Altea hay turistas con coches de lujo que vienen a presumir sus relojes más que a ver el mar. Pero esta vez fue distinto. El sonido del motor se apagó, la puerta se abrió, y un hombre con traje oscuro bajó con paso decidido. Supe de inmediato que no era un cliente. Golpeó la puerta suavemente. Su voz sonó educada, casi amable. Señora Mercedes López. Asentí, desconfiada. Traía un maletín negro y una sonrisa ensayada. Vengo en nombre del doctor Raúl Ortega, dijo. Sentí un frío en el estómago. Lucía levantó la vista, pero no se acercó. El hombre continuó. Mi cliente necesita su testimonio. Estamos revisando los archivos del caso. Su tono era cortés, pero debajo de esa cortesía se escondía la presión de quien está acostumbrado a doblar voluntades con dinero. Lo invité a pasar, no por gusto, sino por educación. Se sentó con cuidado, observando el lugar como quien mide su valor. El doctor Ortega no desea causar problemas, continuó, solo quiere aclarar algunos puntos sobre las transferencias y las cuentas del hospital. Esa palabra, cuentas, me perforó el oído. Pensé en todo lo que había pasado por culpa de esas cifras, en cómo habían destruido a mi hija y en cómo todavía intentaban disfrazar la culpa con excusas. Saqué un pañuelo y limpié mis manos antes de responder. No tengo nada más que decir. Él insistió. Dijo que podían compensarme, que había formas de llegar a un acuerdo. Abrió el maletín y dejó sobre la mesa un sobre grueso. No necesitaba abrirlo para saber qué contenía. El olor del papel y el leve sonido del roce bastaron para reconocer el dinero. Por un segundo, el pasado me volvió a golpear. La misma historia, repetida. El intento de comprar el silencio de una mujer cansada. Lucía dio un paso al frente. Váyase, le dijo. Su voz temblaba, pero tenía una firmeza que no le conocía. Mi madre no está en venta. El abogado la miró con esa mezcla de lástima y arrogancia que usan los hombres que creen tener el poder en los bolsillos. Es un asunto legal, señorita, respondió. Yo lo interrumpí. No lo es. Es un asunto moral. Tomé el sobre y se lo devolví sin siquiera mirarlo. El dinero fácil me costó a mi hija. No pienso volver a pagar ese precio. El hombre se levantó despacio, como midiendo mis palabras. Lo lamentará, dijo, ajustándose el saco con gesto mecánico. Tal vez, respondí. Pero dormiré tranquila. Caminó hacia la puerta, y antes de salir, lanzó una última mirada al taller. Era la mirada de quien no entiende que hay cosas que no se negocian. Cuando el motor del Audi arrancó, sentí un alivio profundo. La justicia, cuando nace del respeto propio, no necesita testigos. Lucía se acercó en silencio y me abrazó.
No dijo nada, y no hizo falta. Sus brazos me rodearon con fuerza, y por primera vez, no sentí que buscaba refugio, sentí que me protegía. No sabía que todavía existía gente así, murmuró. Le respondí bajito, sí existe, hija. Solo que cuesta caro mantener la dignidad. Nos quedamos así un rato, respirando juntas, escuchando el eco del coche alejándose. Esa noche cenamos en silencio. Ninguna habló del sobre, ni del abogado, ni del dinero. Era como si ambas supiéramos que ese episodio había cerrado un ciclo. Ella limpió los platos, yo barrí el piso. Pequeños gestos que parecían insignificantes, pero que pesaban más que cualquier disculpa. Habíamos elegido el mismo camino, el del respeto. Antes de dormir, apagué la lámpara del taller y miré el reflejo de nuestras sombras en el cristal. Pensé que, después de tantos años, por fin podía mirar a mi hija sin sentir rabia. Lo que vi en sus ojos esa noche fue nuevo. Paz. La misma paz que nace cuando dejas de defenderte y simplemente existes. Aquella mañana el cielo amaneció cubierto, con el mar en calma y un aire extraño que presagiaba algo. En el taller, el olor a tela nueva se mezclaba con el del café recién hecho. Tenía cita con una joven llamada Carmen, que venía a probarse su vestido de novia. Llegó puntual, con una sonrisa nerviosa y los ojos demasiado brillantes, como si tratara de ocultar algo. Llevaba un abrigo caro, un perfume fuerte y un silencio que me hizo mirar 2 veces. Las mujeres que llegan con miedo tienen una forma particular de moverse, despacio, midiendo el suelo. Mientras ajustaba el corpiño del vestido, noté que le temblaban las manos. Intenté suavizar el momento hablándole del encaje, de la caída del tul, de la fecha de la boda. Me dijo que se casaría en un hotel boutique frente al mar, todo muy elegante, muy íntimo. Hablaba sin emoción, como si repitiera un libreto. Luego bajó la voz y susurró: «A veces pienso que no quiero hacerlo». Me detuve, con la aguja suspendida. La miré por el espejo. Su reflejo no mentía. Tenía el miedo en los ojos. Me senté frente a ella y, sin querer, me vi reflejada. Esa mirada la había visto antes, la de una mujer que confunde el amor con obligación. «¿Por qué te casas, Carmen?», pregunté. Se encogió de hombros. «Porque él dice que soy suya, que sin él no sabría qué hacer». Mi estómago se contrajo. «¿Y tú lo amas?». Se quedó callada. Bajó la vista, y un hilo de lágrimas le mojó la mejilla. Ahí supe que no hacía falta respuesta. Le ofrecí un pañuelo y la dejé llorar. «No me importa el lujo», dijo entre sollozos. «Solo quiero sentirme libre, pero no sé cómo irme». Su frase me atravesó. Pensé en Lucía, en la trampa dorada que también la tuvo prisionera. El lujo puede disfrazar el miedo, pero no lo borra. Le conté un poco de mi historia, sin detalles, solo lo suficiente para que entendiera que una vida sin respeto termina vacía. Casarte por miedo es como coser un vestido sin hilo, tarde o temprano se deshace. Carmen me escuchó sin interrumpir. Su respiración se fue calmando, como si cada palabra la aflojara un poco. Le dije que tenía derecho a elegir, que el amor no se demuestra con obediencia. Me miró con sorpresa, como si nadie se lo hubiera dicho antes. En ese instante comprendí que hay mujeres que crecen creyendo que la sumisión es cariño. Y otras, como yo, que aprendemos tarde que la dignidad también puede doler. Terminamos de ajustar el vestido. Ella se miró al espejo, y por primera vez sonrió, pero era una sonrisa triste, de esas que se despiden. «Se ve hermoso», le dije. «Pero solo si es para ti». Asintió en silencio. Guardó el vestido y me abrazó antes de irse. «Gracias, señora», murmuró. «No sé qué haré, pero hoy entendí algo importante». No quise preguntar qué. A veces, basta con sembrar una duda para que una vida cambie de rumbo. 2 días después, la casera del pueblo me contó que la boda se había cancelado. Que Carmen se había marchado del pueblo sin dejar rastro. Nadie sabía dónde, solo que dejó una carta en el hotel diciendo que necesitaba encontrarse. La noticia corrió entre las vecinas como un suspiro colectivo. Todos la juzgaban. Yo no. Pensé que, tal vez, esa era la decisión más valiente que alguien podía tomar. Esa tarde,
Mientras cerraba el taller, me quedé observando el vestido que nunca se usó. Estaba ahí, colgado, perfecto, esperando una historia que no fue. Le pasé la mano por encima, sintiendo la suavidad de la seda. «Hiciste bien, muchacha», susurré. «No sé si Carmen volverá, pero donde sea que esté, espero que entienda que la libertad, aunque duela, siempre vale la pena». Antes de irme a dormir, pensé en Lucía, en cómo la vida la había obligado a elegir entre el miedo y la verdad. Y entendí que, sin saberlo, había empezado a cerrar su propio círculo. A veces, las decisiones que tomamos por otros terminan siendo las que también nos salvan a nosotros. El amanecer se filtraba por las cortinas del taller cuando sentí el aroma del pan recién hecho. Me levanté confundida. No recordaba haber dejado masa en el horno. Al salir de mi habitación, encontré a Lucía en la cocina. Llevaba un mandil viejo, el cabello recogido y una sonrisa tímida que hacía años no veía. «Quise hacerte desayuno», dijo bajito. La mesa estaba servida, pan tostado, café caliente, un poco de miel. Me quedé parada sin saber qué hacer. Era la primera vez en mucho tiempo que me sorprendía sin miedo. Nos sentamos frente a frente. No hablamos de pasado ni de culpas. Solo comimos. Ella rompía el pan en trozos pequeños, como cuando era niña. Entre sorbos de café, me contó que había aceptado un puesto como voluntaria en el centro de salud del pueblo. «No pagan mucho, pero me hace sentir útil». Su voz sonaba distinta, más ligera, más sincera. Me habló de los pacientes, de las mujeres mayores que atendía, de las historias que escuchaba. «Aprendo más de ellas que en cualquier hospital de lujo», dijo sonriendo. Mientras la escuchaba, me di cuenta de que algo había cambiado. No era solo su tono, era su mirada. Ya no buscaba aprobación, buscaba sentido. Y en esa búsqueda, encontré una paz que creí perdida. Le tomé la mano sin decir palabra. No quise arruinar el momento con consejos ni reproches. A veces el silencio es el idioma del perdón, y ese día hablábamos con fluidez. Al mediodía, decidimos salir a caminar. El sol caía suave sobre las calles empedradas, y el aire olía a romero y pan. Pasamos frente a un restaurante elegante, con mesas al aire libre y música de fondo. Ella se detuvo, miró los manteles blancos y dijo: «Antes pensaba que la felicidad se servía en lugares así». Sonreí. «La felicidad no se sirve, hija, se cocina con lo que uno tiene». Nos reímos, y esa risa ligera, sincera, fue como una puerta abierta después de años de encierro. Por la tarde volvimos al taller. Lucía me ayudó a doblar telas y a organizar los pedidos. Su torpeza con las medidas me arrancó varias sonrisas. «Nunca fuiste buena con las reglas», le dije. «Y mira que lo intenté», respondió riendo. El ambiente se llenó de una complicidad nueva, sin peso ni pasado. Trabajamos hasta que la luz se volvió dorada, y por un momento, el tiempo dejó de doler. Cuando terminamos, se acercó a mí y me abrazó sin decir nada. No fue un abrazo breve ni desesperado. Fue largo, cálido, lleno de historia. Sentí su respiración en mi hombro, y por primera vez, no quise apartarla. Cerré los ojos. No era perdón, era aceptación. Había dejado de ser la madre herida para convertirme en la mujer que entendía que todos caemos, y que a veces el amor consiste en esperar el momento en que el otro aprende a levantarse. «Gracias por enseñarme a vivir limpia, aunque haya sido con sangre», susurró antes de soltarme. No supe qué responder. Las palabras se quedaron atoradas en la garganta. Solo acaricié su mejilla y le dije: «Ya aprendiste lo importante». En ese instante entendí que el orgullo no sana, pero el amor que sobrevive al dolor sí. Me sentí liviana, como si al abrazarla hubiera soltado años de culpa y silencio. Esa noche, después de cenar, nos quedamos mirando el mar desde la ventana. No hablamos mucho. El sonido de las olas era suficiente. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro, y yo, sin querer, le acaricié el cabello como cuando era niña. Pensé que la vida tiene formas extrañas de enseñarnos. Te arrebata lo que amas, te rompe en mil pedazos, y luego, si tienes suerte, te lo devuelve distinto, pero verdadero. Cuando se fue a dormir, quedé sola en el taller, mirando los hilos esparcidos sobre la mesa. Tomé uno entre los dedos y sonreí. A veces,
El amor se parece a eso, un hilo que se rompe, pero que puede volver a unirse si hay manos dispuestas a coser con paciencia. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Crees que las personas pueden cambiar de verdad cuando han tocado fondo? ¿Le darías otra oportunidad a alguien que te hirió, si demostrara con hechos que aprendió a amar distinto? Esa mañana, mientras barría el taller, encontré una caja vieja debajo de una mesa. No recordaba haberla guardado ahí. Tenía el borde cubierto de polvo y un listón azul descolorido. Al abrirla, el olor a papel antiguo me golpeó con fuerza. Dentro había hilos, botones y una pila de fotos que creí perdidas. Entre ellas, una llamó mi atención: Lucía, con 7 años, vestida con retazos de tela, riendo mientras fingía coser. Me quedé mirándola largo rato, como si aquella niña pudiera escucharme desde otro tiempo. Sentí una mezcla de ternura y nostalgia que me apretó el pecho. Llamé a Lucía y le pedí que se acercara. Cuando la vio, se quedó muda. Sus ojos se llenaron de agua. No recordaba esta foto, murmuró. Ese día me dijiste que un vestido no hace a una mujer, sino lo que lleva dentro. Sonreí sin responder. A veces, las frases que uno dice sin pensar terminan grabadas para siempre. La tomó entre las manos y la limpió con cuidado, como si tuviera miedo de borrar algo importante. ¿Puedo quedármela?, preguntó. Asentí, y ella sonrió con esa dulzura que había olvidado cómo se sentía. A partir de ese día, Lucía cambió pequeños gestos. Llegaba más temprano al taller, preparaba café, ordenaba las telas. Me hablaba de los pacientes que atendía, de una señora mayor que no podía pagar su tratamiento, de un niño que la llamaba mi enfermera del milagro. Ya no se quejaba de la falta de dinero ni de los lujos perdidos. Su orgullo, el mismo que un día nos separó, empezaba a transformarse en algo más profundo: gratitud. Y en ese cambio silencioso, yo también empecé a sanar. Una tarde, mientras ajustábamos un vestido de novia, Lucía me dijo: quiero enmarcar esa foto y ponerla aquí, en la tienda. No supe qué decirle. Quiero que las novias vean que la belleza nace de algo más que una tela cara o un diseño de revista. La miré sorprendida. Esa frase era mía, pero ahora sonaba distinta en su voz. Hazlo, hija, respondí. Tal vez así entiendan lo que nos costó aprenderlo. Esa tarde salimos juntas a comprar un marco sencillo, de madera clara, en una tienda de decoración del centro. De regreso, pasamos frente al banco. Lucía se detuvo unos segundos frente al edificio. Todavía me cuesta entrar ahí sin sentir vergüenza, me confesó. No es el lugar el que da miedo, le dije, es el recuerdo de lo que hicimos para llegar a él. Caminamos en silencio un rato. No había reproche, solo una comprensión que nos envolvía sin palabras. El perdón, cuando es real, no necesita discursos. Solo presencia. De vuelta en el taller, colocamos la foto sobre el mostrador principal. El sol de la tarde caía justo sobre el vidrio, dándole un brillo cálido. Mira, mamá, dijo Lucía con una sonrisa. Parece que nos está bendiciendo. Reí sin poder evitarlo. O recordándonos lo mucho que nos tardamos en entendernos. Nos quedamos ahí, paradas frente a esa imagen, como dos mujeres reconciliadas con su pasado. No madre e hija, sino dos almas que por fin podían mirarse sin miedo. Los días siguientes fueron extrañamente luminosos. Llegaban clientas nuevas, atraídas por la calidez del lugar. Una de ellas se detuvo frente a la foto y dijo: «¡Qué hermosa energía tiene este espacio!». Le sonreí y respondí: «Es que aquí se cose con historia». Lucía me miró de reojo, con esa mirada cómplice que ya no dolía. Cada palabra, cada puntada, parecía tener un propósito distinto: sanar lo que antes solo sabíamos esconder. Una tarde, un periodista local pasó por la tienda. Había escuchado sobre la costurera del puerto que remendó algo más que vestidos. Nos pidió una entrevista. Lucía se puso nerviosa, pero acepté. Hablamos del trabajo, de la vida, de las segundas oportunidades. «¿Cuál es su secreto?», preguntó él. «Respetar el dolor», respondí. «Y no coser con prisa las heridas que necesitan tiempo». Esa frase se publicó al día siguiente, junto con una foto de nosotras dos sonriendo bajo la imagen enmarcada. El artículo se volvió popular en el pueblo. Llegaban mensajes:
flores, cartas de mujeres que se sentían reflejadas. Algunas venían solo a conversar, a tomar café, a contarme sus historias de abandono y esperanza. Yo las escuchaba y pensaba en todas las madres que habían amado tanto que olvidaron su propio nombre. Y cada vez que una se marchaba con los ojos más tranquilos, sentía que el ciclo de mi historia se cerraba un poco más. Una mañana, al abrir la tienda, encontré un ramo de rosas blancas junto a la puerta. No traía tarjeta, solo una nota doblada que decía: «Gracias por enseñarnos que las manos cansadas también pueden crear milagros». Lloré en silencio, sin saber quién lo había dejado. Tal vez una clienta, tal vez alguien que simplemente entendió. Pero esas palabras se me quedaron clavadas como un recordatorio de que todo dolor, si se abraza, puede florecer. Por la tarde, mientras Lucía atendía a una nueva novia, me quedé observándola. Su forma de hablar, de sonreír, de escuchar, tenía algo nuevo. Ya no era la mujer rota que regresó buscando refugio, ni la hija que gritó para huir. Era una mujer en paz. Y yo, después de tanto, pude sentir orgullo sin miedo, sin condiciones. Era como si esa foto, colgada en el taller, se hubiera convertido en un espejo de lo que ambas logramos reconstruir. Al cerrar la tienda esa noche, el mar sonaba cerca, calmo, y el viento traía olor a sal y a promesa. Apagué las luces y me quedé unos minutos frente a la foto. «Gracias», susurré. No sé si se lo decía a ella, a mí o al destino. Tal vez a los tres. Me fui con el alma liviana, sintiendo que por fin la vida me devolvía la serenidad que me había quitado a pedazos. Dormí profundamente esa noche, sin sobresaltos. En mi sueño, Lucía era pequeña otra vez, corriendo entre telas, riendo, con las manos manchadas de hilo. Me desperté sonriendo. Entendí que los recuerdos no siempre duelen. Algunos regresan solo para decirte que sobreviviste. Y en ese pensamiento encontré el descanso más verdadero. El amanecer tenía un tono distinto ese día. No era como los otros. El cielo estaba despejado, el viento traía olor a sal y a flores recién abiertas. Lucía me propuso caminar hasta la orilla. «Quiero mostrarte algo», dijo mientras doblaba la manga de su suéter. Tomé mi chal y la seguí sin preguntar. Caminamos despacio, en silencio, por esas calles que ya conocíamos de memoria, pero que ahora parecían nuevas. A veces la paz tiene esa magia, convierte lo cotidiano en algo sagrado. Al llegar a la playa, el sol se reflejaba sobre el agua como un espejo roto. No había casi nadie. Solo las gaviotas girando en el aire y el sonido rítmico de las olas golpeando las piedras. Lucía se quitó los zapatos y hundió los pies en la arena fría. «Vine aquí muchas veces mientras tú no estabas», me confesó. Era el único lugar donde podía respirar sin sentir culpa. La escuché en silencio. Sabía exactamente de lo que hablaba. Ese mismo mar también había sido mi refugio. Nos sentamos sobre una roca lisa. El viento soplaba fuerte, levantando mechones de su cabello. Me miró y sonrió. «Mamá, ¿te acuerdas del anillo de boda?». Asentí sin decir palabra. Lo sacó del bolsillo. Estaba opaco, sin brillo, como una historia que ya había terminado. Lo sostuvo un momento entre los dedos, observándolo contra el sol. «Quiero cerrar este capítulo», dijo. No lloró. Su voz era serena, firme, como si hubiera encontrado la fuerza que tanto buscó. Le pedí que lo pensara, pero ella negó despacio. «No me ata a nada bueno. Solo a una versión de mí que ya no existe». Me quedé mirándola, con el corazón apretado. No era la misma hija que me gritó en la calle. Era una mujer con cicatrices, sí, pero también con una dignidad nueva, nacida del dolor. «Entonces hazlo», susurré. Caminó hacia la orilla, abrió la mano y dejó que el anillo cayera al agua. Una ola se lo llevó sin ruido, como si el mar entendiera su decisión. Regresó y se sentó a mi lado. El silencio que siguió fue largo, profundo. No triste, sino lleno de significado. Miramos juntas el horizonte. Era extraño cómo el dolor, con el tiempo, puede convertirse en herencia. No una herencia de cosas o dinero, sino de aprendizaje. De lo invisible. Pensé en todo lo que habíamos perdido y en lo poco que realmente importaba. Lo material se gasta.
Lo humano, si se cuida, se multiplica. Lucía me tomó la mano. ¿Todavía me quieres?, preguntó. La miré y sonreí. Te quiero diferente, le respondí. Como se quiere a alguien que te rompió y te ayudó a reconstruirte. Ella bajó la mirada, emocionada. No merezco tanto. Le acaricié el cabello y dije, nadie merece ni deja de merecer. El amor no se mide, se aprende. Se quedó callada, mirando el mar, y una lágrima se deslizó por su mejilla. El viento empezó a soplar más fuerte. Las olas se alzaban con espuma blanca. Lucía se levantó y abrió los brazos, como si quisiera abrazar el horizonte. Por un instante, su silueta recortada contra la luz me recordó a la niña que corría por las calles con un trozo de tela en la cabeza fingiendo ser princesa. Pero ahora no fingía nada. Era libre. Libre de pretensiones, de culpa, de lujo falso. Solo una mujer reconciliada con su verdad. Yo la observaba con el alma temblando. Pensé en mi esposo, en cómo habría querido ver esto. En cómo el tiempo, tan cruel y tan sabio, había tejido una historia que ni la rabia pudo deshacer. La dignidad, comprendí, no se hereda, se gana a cada paso, con cada caída. Y mi hija, después de perderlo todo, había aprendido a sostenerse con ella. El sol seguía subiendo. Un grupo de niños jugaba a unos metros, corriendo tras una pelota. Lucía los miró y dijo, ¿te imaginas si todo empezara otra vez? Reí bajito. De alguna forma, ya empezó. Caminamos un poco más, sin rumbo. Los pies se hundían en la arena húmeda, dejando huellas que el mar pronto borraría. Pero eso no importaba. Lo vivido no necesita permanecer a la vista para existir. Nos detuvimos frente a un viejo muelle. El olor a sal era intenso. ¿Te arrepientes de algo, mamá?, preguntó de pronto. La miré con calma. De haber callado tanto, respondí. Pero también de haber gritado cuando debía esperar. Sonrió. Entonces somos iguales. No, le dije. Somos parte de la misma historia, pero ahora la escribimos juntas. De regreso, el pueblo parecía más luminoso. Las ventanas abiertas, las voces lejanas, el olor a pan y a flores. Caminamos tomadas del brazo, sin prisa. Al pasar frente al taller, vi el reflejo de nuestra foto en el vidrio. Dos mujeres sonrientes, con los ojos cansados, pero llenos de vida. Pensé que esa imagen era la verdadera medida de lo que habíamos ganado. No riquezas, no reconocimiento, sino algo mucho más valioso, paz. Al llegar a casa, Lucía se sentó junto a la ventana. Afuera, el mar seguía rugiendo. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo más?, preguntó. El tiempo que necesites, le respondí. No era un permiso. Era una promesa. Ella asintió y apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. El mar, el mismo que un día la vio perderse, ahora la devolvía al hogar. Y mientras el sol se escondía, sentí que el pasado, por fin, encontraba su lugar. No lo negué ni lo idealicé. Simplemente lo abracé. A veces, la verdadera redención no llega con lágrimas, sino con silencio. Y en ese silencio, mirando el mar, supe que todo, cada herida, cada pérdida, cada espera, había valido la pena. ¿Tendrías la fuerza de volver a mirar a los ojos a quien un día te llamó vieja, y aún así abrirle la puerta de tu casa? ¿Y si hoy tú, que me estás escuchando, te sientes rechazada, ignorada o desplazada por alguien a quien diste todo, por favor, no cargues esa culpa en tu pecho. No fue tu amor el que falló. Fuiste tú quien sostuvo, quien cuidó, quien esperó, quien amó incluso cuando ya no había gratitud al otro lado. Tú no perdiste valor, solo dejaste de ser vista por ojos ciegos. Eres raíz. Eres tiempo. Eres el corazón que mantuvo de pie un hogar entero. Tal vez ya no te llaman, tal vez ya no te piden consejo, pero el mundo que construiste sigue de pie gracias a tus manos. Porque cada puntada, cada plato servido, cada noche sin dormir, fueron semillas. Y aunque algunos no lo recuerden, tú fuiste la tierra donde germinó su vida. No dejes que la ingratitud te robe la calma. Nadie puede quitarte lo que hiciste con amor. Hay heridas que no se curan con disculpas,
sino con dignidad. Aprende a sentarte a tu propia mesa con la frente en alto, a servirte la paz que tanto negaste por cuidar a los demás. La vida no se acaba cuando te dejan, se renueva cuando eliges quedarte contigo misma. Si alguna vez alguien te hizo sentir menos, recuerda esto: las raíces no se ven, pero sostienen todo. Tu valor no depende del agradecimiento de los otros, sino de la serenidad de saber que hiciste lo correcto, incluso cuando dolía. Y si algún día, como Mercedes, vuelven a tocar tu puerta los que un día te lastimaron, abre, pero solo si tu corazón está listo. No por deber, sino por decisión. Porque el perdón verdadero no se arrodilla, se levanta con respeto. Mírate en el espejo y reconoce la historia que hay detrás de tus arrugas. Cada una guarda una batalla ganada, un silencio que no te rompió, una lágrima que te hizo más fuerte. Tú no eres pasado, eres la prueba viva de que el amor, cuando es limpio, nunca se extingue. Así que respira. Levanta la cabeza. Y sigue caminando. La vida aún tiene regalos guardados para ti, solo hay que atreverse a abrirlos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo más relatos como este, historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay belleza en seguir aquí, viviendo con dignidad. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando su propia hija le arrojó comida en la cara solo por decir que tenía hambre. Ella no se defendió, solo se marchó. Pero cuando regresó, lo que hizo cambió su destino para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija me arrojó comida en la cara porque yo dije que estaba con hambre. Me fui, pero cuando volví. Porque el final te va a dejar sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.